Letizia estaba de pie junto a la ventana de su galería, mirando el antiguo pavimento de Castelfranco. Las fuertes gotas de lluvia golpeaban los adoquines, creando un intrincado patrón de manchas oscuras. Su mirada se desliza por los antiguos muros de las casas vecinas, pintados en cálidos tonos ocres y terracota. Hacía 15 años, ella y Enzo habían elegido este lugar para su galería por una razón. El barrio medieval respiraba arte. En aquel momento, ella no sabía que el mundo familiar estaba a punto de derrumbarse. Hace unos meses aparecieron premoniciones de ansiedad, pero Letizia las ahuyentó con diligencia, lanzándose de cabeza al trabajo. Otra exposición de arte moderno exigía dedicación plena. «Señora Bianchini, ¿tiene visita?» La voz de la asistente la sacó de su ensueño. En la puerta de la galería había una mujer alta, de unos 30 años, con el pelo castaño recogido descuidadamente en un moño. Su aspecto no era llamativo, pero había algo sutilmente inquietante en ella. «Buenas tardes, soy Flavia Castelli. Soy una historiadora del arte de Milán. He oído hablar de su galería y me gustaría discutir la posibilidad de una cooperación», dijo la mujer en voz baja pero con seguridad. Letizia la invitó a pasar a su despacho, sin sospechar que aquella conversación sería el principio del fin. Enzo apareció en la galería hacia el atardecer. 15 años de matrimonio habían enseñado a Letizia a percibir el más mínimo cambio en su estado de ánimo. Hoy su marido parecía inusualmente animado. «¿Conoces a la señora Castelli? Una especialista interesante, ¿verdad?» Había un interés mal disimulado en su voz. Letizia recordó cómo habían empezado su negocio. Enzo acababa de recibir sus primeros encargos importantes como arquitecto, mientras ella soñaba con crear un espacio para el arte contemporáneo en el centro histórico. Mucha gente la había señalado con el dedo. ¿Quién necesita una galería en una ciudad pequeña? Pero lo consiguieron. La Galería Bianchini se ha dado a conocer mucho más allá de la región. Su historia empezó en la Universidad de Padua. Letizia estudió historia del arte, Enzo estudió arquitectura. Él la conquistó con su pasión por lo bello, la capacidad de ver la belleza en las cosas sencillas. Se casaron en su último año, a pesar de las objeciones del padre de él, Ottavio, que consideraba el matrimonio una decisión demasiado precipitada. Los primeros años no fueron fáciles. Un piso de alquiler, trabajos a tiempo parcial, un sinfín de planes y sueños, pero se apoyaron mutuamente. Cuando llegó la oportunidad de comprar un viejo edificio en el centro histórico, se arriesgaron a pedir un préstamo. Letizia aún recordaba el olor a pintura fresca y la emoción de abrir la galería. Gustavo Neri, el dueño de la tienda de antigüedades de al lado, se convirtió en su primer amigo en la ciudad. El anciano anticuario ayudaba con consejos, compartía contactos y enviaba clientes. «El arte vive entre estas paredes», decía acariciando el desgastado mostrador de madera de su tienda. La vieja Adeline Ferry, la casera de enfrente, observaba la vida de la calle desde su ventana durante horas. Recordaba las historias de todas las familias del barrio y trataba a la Letizia con cariño maternal. «Cuida tu felicidad, niña», repetía a menudo la anciana. La aparición de Flavia Castelli alteró el curso habitual de la vida. Enzo se quedaba cada vez más a menudo hasta tarde en la galería, discutiendo con su nueva empleada los planes de desarrollo. Letizia notó cómo había cambiado su mirada. Había aparecido en ella un fuego olvidado hacía tiempo. «Necesitamos ideas nuevas», le dijo a su mujer. «Flavia ofrece un concepto de desarrollo interesante. Ha trabajado en las galerías de Milán, tiene mucha experiencia». Letizia aceptó, tratando de reprimir su creciente ansiedad. Al fin y al cabo, el negocio necesitaba una puesta al día. Había sentido las primeras alarmas cuando notó que el ambiente de la galería estaba cambiando. Flavia tenía el don de caer bien a la gente, ocupando poco a poco un espacio cada vez mayor en sus vidas. Los empleados acudían a ella en busca de consejo, los clientes le pedían su opinión, incluso el viejo Gustavo sucumbía a su encanto. «¡Qué chica tan simpática!», dijo Adelina mientras veía a Flavia ayudarla a llevar bolsas pesadas. «Y tan considerada con los mayores». Letizia asintió en silencio, incapaz de explicar su propio recelo. Por las noches, despierta, repasaba en su cabeza pequeños detalles, miradas casuales, conversaciones interrumpidas por su aspecto, los nuevos hábitos de su marido. Enzo se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, iba al gimnasio, renovaba su vestuario.
Te has vuelto demasiado desconfiada, se reprochó a sí misma. Es solo una relación profesional. Pero la voz interior seguía insistiendo en el peligro. Flavia procedió con delicadeza, paso a paso. Primero fueron consultas profesionales, luego cenas de negocios, después viajes conjuntos a exposiciones. Sabía cómo crear la impresión de indispensabilidad. Una noche, mientras ordenaba sus papeles, Leticia encontró una carpeta de fotografías. Imágenes de la inauguración de una nueva exposición. Caras sonrientes, copas de champán, conversaciones animadas. En una de las fotos, Enzo y Flavia estaban uno al lado del otro, inmersos en una discusión sobre el cuadro. Algo en sus posturas, en la inclinación de sus cabezas, en sus miradas, hizo que el corazón de Leticia se apretara dolorosamente. El pueblo vivía su vida acompasada. Los pequeños cafés abrían por la mañana, llenando las calles con el aroma de la bollería fresca y el café. Los comerciantes exponían sus mercancías en la plaza del mercado. Los turistas fotografiaban las murallas y torres medievales. Y en la Galería Bianchini se desarrollaba silenciosamente un drama que sacudiría la somnolienta calma de Castelfranco. A Flavia le gustaba pasear por las callejuelas de Castelfranco a primera hora de la mañana, cuando la ciudad acababa de despertar. Cada paso por los antiguos adoquines la acercaba más a su objetivo. Había pensado cuidadosamente su plan, habiendo estudiado todos los detalles de la vida de la familia Bianchini mucho antes de aparecer en su galería. Su infancia en un orfanato le había enseñado a conseguir lo que quería a cualquier precio. Flavia recordaba las frías habitaciones, los libros de texto hechos jirones y las burlas de los demás niños. Sus cuidadores la elogiaban por su diligencia en los estudios, sin darse cuenta de cómo la niña manipulaba a los demás para conseguir los privilegios que deseaba. Consiguió su educación universitaria gracias a una beca y a su aguda mente. La crítica de arte se convirtió en su pasión. Veía en los cuadros no solo belleza, sino también la oportunidad de penetrar en la vida de la gente adinerada. Trabajar en las galerías de Milán le enseñó a comprender las debilidades humanas. La historia de la Galería Bianchini atrajo su atención por casualidad. Un artículo de una revista de arte hablaba de un exitoso negocio familiar en una ciudad de provincias. Una foto de los propietarios, una pareja guapa, una galería de éxito, el respeto de la comunidad local. Flavia empezó a recabar información. Se enteró de las dificultades económicas de la galería, de que Leticia y Enzo no podían tener hijos, de la tensa relación con el padre de Enzo. Todos los detalles formaban parte del cuadro general. El momento de la aparición fue perfectamente oportuno. La galería necesitaba ideas nuevas. «Tienes un sentido del arte increíblemente sutil», le dijo a Enzo durante otra conversación sobre la exposición. Sus caricias eran casuales, sus miradas fugaces. Sabía que a los hombres les gusta conquistar y creó hábilmente la ilusión de inaccesibilidad. El personal de la galería no la aceptó de inmediato. Las jóvenes empleadas recelan de la nueva historiadora del arte, la consideran una competidora. Flavia actuó con cautela. Ayudó con los informes, sustituyó los fines de semana, trajo pasteles caseros. «La señora Castelli es tan atenta», susurraban un mes después, «y siempre dispuesta a ayudar». Flavia sonreía al oír estas conversaciones. Estaba creando metódicamente la imagen de una empleada insustituible. Enzo estaba cambiando ante sus ojos. Su entusiasmo por el trabajo se convirtió en obsesión. Pasaba cada vez más tiempo en la galería. Flavia sabía escuchar, apoyaba sus ideas, admiraba su visión del futuro de la galería. «Eres un verdadero artista de la arquitectura», le decía mientras observaba sus diseños. Leticia observaba estos cambios con creciente alarma. Sus intentos de discutir la situación con su marido fueron recibidos con irritación. «Estás celosa del trabajo», le espetaba. «Flavia es solo una buena profesional». El viejo Gustavo fue el primero en darse cuenta de que algo iba mal. «Ten cuidado con esa mujer», le dijo una vez a Leticia. «Veo cálculo en sus ojos». Pero era demasiado tarde. Flavia estaba firmemente establecida en sus vidas. Sabía retirarse cuando sentía resistencia. Tras una conversación con Gustavo, empezó a visitar su tienda más a menudo, interesándose por las antigüedades, pidiéndole consejo. Pronto cayó bajo su hechizo. El pueblo bullía de cotilleos. Adeline Ferry reunió a sus vecinos para tomar un café y comentar las noticias.
Dicen que esta especialista milanesa está haciendo maravillas, charlaban. La galería ha empezado a atraer a más visitantes. Flavia documentaba meticulosamente todos sus movimientos. Guardaba correspondencia, grababa conversaciones, recopilaba pruebas de su participación en el desarrollo de la galería. Cada documento podía ser útil en el futuro. Por las noches, sentada en su piso de alquiler, estudiaba detenidamente fotografías y notas. El plan requería paciencia. Estudió los hábitos de Laetitia, sus miedos y debilidades. Buscaba formas de minar su confianza. Esta obra ya no es relevante. Dejó caer despreocupada, hablando de otra exposición. Las galerías modernas adoptan un enfoque diferente. Laetitia fruncía el ceño, pero guardaba silencio. Sus métodos de gestión de la galería se iban cuestionando poco a poco. Enzo consultaba cada vez más a Flavia sobre cuestiones de trabajo. Ella tenía una forma de presentar sus ideas como si hubieran nacido en su cabeza. «Eres asombrosamente precisa a la hora de formular mis pensamientos», decía con admiración. El padre de Enzo, Ottavio, apoyó inesperadamente los cambios en la galería. Nunca había aprobado el matrimonio de su hijo, pues Letizia no le parecía suficientemente ambiciosa. Flavia le impresionó por su profesionalidad y visión para los negocios. «Por fin tenemos a alguien con mentalidad moderna en la galería», declaró en una cena familiar. Laetitia palideció, pero guardó silencio. Flavia sonrió modestamente, bajando los ojos. Actuaba como un veneno de acción lenta, destruyendo los lazos entre la pareja. Cada movimiento que hacía estaba calculado, cada palabra tenía un propósito. Creaba la ilusión de una dedicación desinteresada. Aquel año fue una primavera lluviosa. Laetitia se quedaba a menudo junto a la ventana, mirando los adoquines mojados. Su galería, su hijo predilecto, se le escapaba poco a poco de las manos. Enzo se estaba convirtiendo en un extraño, distante, y Flavia seguía tejiendo su red. Organizaba encuentros con artistas famosos, captaba nuevos clientes, organizaba veladas ruidosas. La galería se estaba transformando, pero ¿a qué precio? «Vivo en esta galería», dice a sus empleados. «Se ha convertido en mi hogar». Nadie se dio cuenta de lo meticulosamente que documentaba cada uno de sus logros, cómo recogía firmas para las actas de las reuniones, cómo registraba cada arreglo. La galería cerró tarde esa noche. Enzo y Flavia se quedaron hasta tarde, hablando de la próxima exposición. Letizia se había ido pronto a casa, dejándolos solos. Había una atmósfera especial en las salas vacías. Los cuadros parecían cobrar vida a la suave luz de las lámparas del atardecer. «Tienes un asombroso dominio del arte». Enzo se acercó demasiado, examinando un nuevo lienzo. Flavia sintió el calor de su cuerpo, oyó cómo se aceleraba su respiración. El momento era perfecto. Sacó su teléfono y encendió discretamente la grabadora. «Me encanta mi trabajo», le temblaba la voz. «¿Y la gente con la que trabajo?». Hizo una pausa deliberada, dejando que las palabras flotaran en el aire. Enzo se volvió hacia ella y sus miradas se encontraron. El primer beso había tenido lugar allí mismo, entre los cuadros. Flavia marcó mentalmente otro paso del plan. El dictáfono siguió grabando su conversación, confesiones, susurros. En casa, volvió a escuchar la grabación varias veces, seleccionando los fragmentos más comprometedores. Todo tenía que parecer natural, una conexión casual que se convirtiera en un sentimiento profundo. Letizia se sumergió en su trabajo, intentando no fijarse en lo evidente. Pasaba más tiempo con los documentos, organizando nuevas exposiciones, reuniéndose con artistas. La galería exigía atención, pero los pensamientos volvían constantemente a los cambios en el comportamiento de su marido. Flavia actuó con cautela. Aparentaba amistad con Letizia, la consultaba, mostraba preocupación. «Trabajas demasiado», dijo con fingida preocupación. «Déjame ayudarte». Enzo se distanció cada vez más de su esposa. La pasión por su joven amante, que podía admirar cada una de sus palabras, se apoderó de él. Flavia alimentó su descontento con el matrimonio subrayando hábilmente las diferencias entre ella y Letizia. «Te mereces más», le susurraba en los momentos de intimidad. «No se aprecia tu talento». Cada encuentro era meticulosamente documentado. Fotografías, notas de conversaciones, mensajes. Ottavio Bianchini entraba a menudo en la galería, observando lo que ocurría. Veía a Flavia como la pareja ideal para su hijo, educada,
ambiciosa, compartía su visión de los negocios. La signora Castelli tiene un excelente conocimiento del arte contemporáneo, le dijo a su hijo. Esas conexiones en el mundo del arte valen mucho. Flavia se reía mentalmente al escuchar estas conversaciones. Gustavo trató de advertir a Leticia. «Aquí hay gato encerrado», decía el viejo anticuario. «Las cosas van demasiado bien». Pero Leticia no quería oír la verdad, aferrada a la ilusión de prosperidad. Flavia reunió metódicamente pruebas de su participación en el desarrollo de la galería. Cada proyecto exitoso, cada exposición, cada transacción quedaba meticulosamente documentada. Creó la imagen de una empleada indispensable, que ponía su alma en los negocios ajenos. La ciudad estaba llena de rumores. Adeline Ferry sacudió la cabeza mientras observaba desde su ventana. «Así no es como eduqué a mis hijos», dijo a sus vecinos. «En nuestra época se consideraba una deshonra». Leticia encontraba rastros de la presencia de Flavia por todas partes. Un estilete olvidado en el estudio de su marido, el ligero aroma de un perfume desconocido en su camisa, fragmentos de conversaciones telefónicas escuchadas por casualidad. Cada noche, cuando se quedaba sola, repasaba mentalmente los acontecimientos de los últimos meses. Cómo Flavia había ido ocupando poco a poco su lugar en sus vidas, cómo Enzo había cambiado, cómo su antigua intimidad se había desvanecido. Y Flavia seguía tejiendo su red, organizaba viajes de negocios, se ganaba la confianza de clientes importantes, se hacía parecer indispensable. Cada movimiento que hacía formaba parte de un plan mayor. Sus anotaciones en el diario eran cada vez más sinceras. Describía su papel en el desarrollo de la galería, sus reuniones con Enzo, sus planes para el futuro. Estas páginas podrían convertirse en pruebas importantes en un tribunal. «Me convertí en parte de esta familia», escribió. «Invertí mi talento, mi tiempo, mi alma en la galería. Tengo derecho a una parte de este negocio». Fotografías, impresiones de mensajes, notas de conversaciones. Todo estaba apilado en ordenadas carpetas. Flavia se preparaba para el golpe decisivo, esperando el momento oportuno. La galería preparaba una nueva exposición. Leticia estaba metida de cabeza en asuntos de organización, intentando no darse cuenta de la frecuencia con que Enzo y Flavia se quedaban solos en su despacho. «No se da cuenta de nada», rió Flavia, abrazando a su amante. «Demasiado ocupada con sus cuadros». Enzo la besó, sin saber que todos sus encuentros estaban siendo documentados. El día empezó como de costumbre. Leticia estaba revisando papeles en su despacho cuando una secretaria llamó a la puerta. «Signora Bianchini, el mensajero ha traído un sobre para usted». La chica depositó un grueso paquete amarillo sobre el escritorio. Dentro había fotografías. Docenas de instantáneas de Enzo y Flavia. En la galería, en el restaurante, saliendo del hotel. A Leticia le temblaron las manos al hojear las brillantes tarjetas. Había una nota adjunta a las fotos. «Creo que deberías saber esto». El mundo a su alrededor pareció perder sus colores. Leticia contemplaba los rostros felices de su marido y su amante, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. En la última foto estaban besándose a la entrada de la galería, su galería, construida con años de trabajo y amor. «Señora, ¿se encuentra mal?». La voz de la secretaria llegó como desde muy lejos. Leticia negó con la cabeza, recogiendo mecánicamente las fotografías en un sobre. Tenía que mantener la calma, aunque por dentro gritaba de dolor. Gustavo apareció sin avisar, como si presintiera algo raro. «¿Qué ocurre?», preguntó al ver el rostro pálido de su amiga. Leticia le entregó en silencio un sobre. «Te lo advertí». El viejo anticuario se hundió pesadamente en una silla. «Esa mujer es una depredadora. Ha venido a arruinarte la vida». Los recuerdos llegaban en oleadas. El primer encuentro con Flavia, su voz congraciadora, su cuidadoso tacto con Enzo, las largas conversaciones a puerta cerrada. Todo se unía en una sola imagen. Leticia decidió esperar a su marido en casa. Enzo regresó tarde, oliendo al perfume familiar de Flavia. «Tenemos que hablar». La voz de Leticia sonó inesperadamente firme. «¿Sobre qué?». Intentó fingir desconcierto, pero sus ojos delataban ansiedad. Leticia dejó en silencio las fotografías sobre la mesa. «¿Qué significa esto?». Enzo se puso pálido, hojeando las fotos. «¿Quién te las ha enviado?». «¿Qué más da? Lo que importa es lo que representan». Leticia miró fijamente a su marido, intentando reconocer en aquel desconocido al hombre que había amado durante 15 años.
No es lo que tú crees, empezó él la consabida mentira. Flavia es solo una colega. No te atrevas. Por primera vez en su vida, la Leticia alzó la voz. No te atrevas a mentirme a la cara. La conversación se convirtió en un escándalo. Enzo confesó su aventura con Flavia, intentando justificarse por sus sentimientos enfriados hacia su mujer, su rutina, su necesidad de cambio. Ella me comprende, dijo. Ella me hace sentir vivo. Cada palabra golpeaba como una bofetada en la cara. 15 años juntos, un hogar compartido, una galería, todo se desmoronaba ante sus ojos. Fuera, dijo Leticia en voz baja. No quiero verte. Enzo recogió sus cosas y se marchó. El silencio resonó en la casa vacía. Leticia se quedó sentada en la oscuridad, intentando darse cuenta de lo que había pasado. Por la mañana acudió a la galería antes de lo habitual. Flavia apareció una hora más tarde, radiante y confiada. «Buenos días, señora Bianchini». Su voz sonaba burlona. «Puede retirarse», dijo Leticia con calma. «Abandona la galería de inmediato». «No creo que sea buena idea», sonrió Flavia. «Tengo un contrato y me he convertido en una empleada indispensable. Pregúntale a Enzo». En ese momento, Leticia se dio cuenta. Todo había sido planeado. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada. Flavia no solo había venido a destruir su matrimonio, quería una parte del negocio. La noticia de la ruptura de Leticia y Enzo se extendió rápidamente por la ciudad. Adelina Ferri convocó una extraordinaria merienda para sus vecinos, comentando los detalles del escándalo. «Dicen que esa milanesa hace tiempo que le ha echado el ojo al señor Bianchini», susurraban. «Y también sobre la galería». Ottavio se puso abiertamente de parte de su hijo y de su amante. «Leticia tenía la culpa», declaró. No pudo retener a su marido. Solo Gustavo apoyó a su amigo. «Saldrás de esta», le dijo. «Eres fuerte». Y Flavia siguió viniendo a trabajar, desafiante, hablando por teléfono con Enzo, discutiendo planes de exposiciones, charlando con clientes. Sentía su poder y lo saboreaba. Leticia había perdido peso, adelgazado, pero aguantaba. Acudía a la galería todos los días, cumplía con sus obligaciones, intentando no darse cuenta de las miradas triunfantes de su rival. Por la noche no podía dormir. Los recuerdos de los años felices con Enzo se habían convertido en una tortura angustiosa. ¿Cómo podía no darse cuenta, no sentir el desastre inminente? Aquella mañana, Leticia encontró sobre su mesa un grueso sobre con una citación. Le temblaron las manos al abrir el documento oficial. La reclamación de Flavia Castelli de una participación en el negocio la conmocionó. El texto estaba impecablemente redactado. Flavia exigía ser reconocida como socia silenciosa de la galería, alegando que había contribuido de forma significativa al desarrollo del negocio. A la demanda se adjuntaban decenas de documentos, contratos firmados por ella en nombre de la galería, fotografías de reuniones importantes, actas de negociaciones. 30%, la cifra del documento parecía una burla. Un tercio de su vida, un tercio de lo que había construido durante años, se lo exigía ahora la mujer que había destruido su familia. Gustavo se apresuró a venir en cuanto se enteró de la noticia. «Hay que buscar un abogado inmediatamente». El viejo anticuario estaba desacostumbradamente serio. «Esa mujer se ha preparado a conciencia». La Leticia se sentó en su silla, releyendo los documentos una y otra vez. Cada línea había sido pensada, cada afirmación respaldada por pruebas. Flavia llevaba mucho tiempo preparándose. Llamaron a la puerta y en el umbral apareció Paola Grimaldi, una conocida abogada de la ciudad. «Gustavo me ha llamado», explicó. «Vamos a ver qué podemos hacer». Paola examinó los documentos y tomó notas en su cuaderno. Su rostro se volvió cada vez más serio. «La demanda está redactada de forma competente», dijo finalmente. «Pero la combatiremos». La noticia de la demanda se extendió instantáneamente por la ciudad. Adeline Ferri convocó una reunión urgente de sus vecinos. «¡Qué insolencia!», se indignaron las mujeres. «Exigir una parte del negocio de otro». Ottavio Bianchini apoyó públicamente a Flavia. «Esta mujer ha hecho realmente mucho por la galería», declaró a los periodistas de un periódico local. «Merece que se le reconozcan sus servicios». Los socios comerciales empezaron a mostrar su preocupación. Algunos clientes pospusieron acuerdos hasta que se aclarara la situación.
Los artistas llamaron, preguntándose si se cancelarían las exposiciones programadas. Y Flavia siguió apareciendo en la galería, como si nada hubiera pasado. Celebraba reuniones, se comunicaba con los clientes, firmaba documentos. Ahora su presencia estaba protegida por la ley. Hasta que el tribunal dictara sentencia, nadie podía despedirla. «Señora Bianchini, solo quiero justicia», dijo con simpatía fingida. «¿Se da cuenta del esfuerzo que he dedicado a la galería?» Letizia observó este espectáculo en silencio. Por fuera permanecía tranquila, pero por dentro todo bullía de rabia e impotencia. Paola Grimaldi empezó a preparar su defensa. Entrevistó a miembros del personal, recopiló documentos, estudió la historia de la galería. «Tenemos que demostrar que su contribución no fue decisiva», explicó la abogada. Pero Flavia también había previsto eso. Tenía firmas de empleados en documentos importantes, fotografías con clientes influyentes, registros de negociaciones comerciales. Había creado metódicamente la imagen de una empleada clave. Enzo tenía todo el apoyo de la amante. Su testimonio podría convertirse en un argumento importante en el tribunal. Flavia realmente puso su corazón en la galería, argumentó. Sin ella, muchos proyectos no habrían salido adelante. Letizia pasó noches en vela revisando documentos, tratando de encontrar pistas. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo había permitido que un desconocido tuviera tanto poder sobre su vida? El pueblo observaba los acontecimientos con ávido interés. Hacía mucho tiempo que no se producía un escándalo semejante. Algunos simpatizaban con la Letitia, otros admiraban la perspicacia de Flavia para los negocios. Paola sugirió que empezáramos a negociar un acuerdo. «Quizá deberíamos ofrecerle una indemnización», dijo el abogado con cautela. «Sería más barato que un largo juicio». Pero Letizia se negó. «No le voy a dar ni un céntimo». Su voz sonó firme. «Esa mujer no se va a llevar ni una parte de lo que me he pasado 15 años construyendo». La sala recibió a Letizia con un sonoro silencio. Los bancos de madera estaban llenos de gente del pueblo ansiosa por conocer los detalles del escandaloso caso. Flavia estaba sentada al otro lado del pasillo, impecablemente vestida, perfectamente peinada. Enzo estaba sentado a su lado, cogiendo ostentosamente la mano de su amante. Paola Grimaldi extendía papeles sobre la mesa de la defensa. «Recuerda», le dijo en voz baja a Letizia, «sin emociones, solo los hechos». El juez, Marco Aldini, un hombre mayor de mirada atenta, dio comienzo a la sesión. La primera en hablar fue la parte demandante. El abogado de Flavia, un joven y ambicioso abogado de Milán, comenzó con una impresionante presentación. «Honorable tribunal», dijo con voz segura, «mi cliente ha dedicado 3 años de su vida al desarrollo de la Galería Bianchini. Gracias a sus esfuerzos, una galería de provincias se ha convertido en un fenómeno destacado en el mundo del arte. En la pantalla aparecían gráficos del crecimiento de las ventas, fotos de exposiciones de éxito, reseñas de críticos famosos. Todos estos materiales que Flavia recopiló cuidadosamente, preparándose para el juicio. El primer testigo llamó a Enzo. Subió al estrado lanzando una mirada culpable a su exmujer. «Háblele al tribunal del papel de la señora Castelli en el desarrollo de la galería», le pidió el abogado. Flavia cambió por completo el enfoque del trabajo. Comenzó Enzo. Trajo nuevos clientes, organizó varias exposiciones importantes. De hecho, desde hace 2 años es ella quien dirige la galería. Letizia apretó los puños bajo la mesa. Cada palabra de su marido era una traición no solo a su matrimonio, sino a la causa común a la que habían dedicado 15 años. El siguiente testigo fue Ottavio Bianchini. El padre de Enzo habló con seguridad, destacando la profesionalidad de Flavia y su contribución al negocio familiar. La señora Castelli aportó una nueva perspectiva, transmitió. Gracias a ella, la galería ha alcanzado un nuevo nivel. Paola perfiló cuidadosamente el testimonio, preparándose para el contrainterrogatorio. Cuando llegó su turno, empezó a desmontar metódicamente la imagen que se había creado de una empleada imprescindible. «Señor Bianchini», se dirigió a Enzo. «¿Quién fundó la galería?» «Letizia y yo», respondió él de mala gana. «¿Y quién obtuvo el préstamo para la inauguración? ¿De quién era la propiedad?» «La Letizia hipotecó una herencia de sus padres». Poco a poco se fue perfilando el verdadero panorama. Todos los logros que Flavia se atribuía
se basaban en los cimientos creados por los años de duro trabajo de Leticia. El segundo día de la vista testificó Adelina Ferri. Una anciana vecina contó al tribunal los extraños encuentros entre Enzo y Flavia, las largas conversaciones a puerta cerrada, cómo estaba cambiando el ambiente en la galería. «Esta mujer vino a destruir a la familia», dijo sin rodeos la anciana, «y ahora quiere quitarnos el negocio». Flavia mantuvo la ecuanimidad, pero sus dedos frotaban nerviosos la pluma. No había esperado tanta franqueza por parte de los testigos. Gustavo presentó al tribunal documentos sobre los primeros años de la galería. El viejo anticuario había guardado contratos, cartas, recortes de periódico, pruebas de cómo Leticia había montado su negocio. «La recuerdo trabajando días y noches», dijo. «Cada lira que ganaba la invertía en desarrollo, y ahora viene un extraño y exige una parte». Los empleados de la galería dieron testimonios contradictorios. Algunos apoyaban a Flavia, admirando su profesionalidad. Otros recordaron cómo manipulaba a la gente, creando la apariencia de una actividad frenética. El tercer día de la vista, Paola presentó los resultados de la auditoría financiera. Resultó que muchos proyectos de éxito se habían preparado mucho antes de la llegada de Flavia. Ella solo se había beneficiado de los frutos del trabajo de otros. «Honorable tribunal», la voz de Paola sonaba segura. «Estamos ante un caso clásico de trampa empresarial deliberada. La señora Castelli se infiltró a propósito en la galería, creando la apariencia de indispensabilidad. Flavia perdió la compostura por primera vez en el proceso. «¡Es mentira!», exclamó. «Le he dado a la galería 3 años de mi vida. Sin mí habría seguido siendo una tienda de provincias». El juez la llamó severamente al orden. Se oyó un murmullo en la sala. Este arrebato mostraba la verdadera cara de la elegante historiadora del arte. La Leticia fue la última en hablar. Habló con calma, contando la historia de la creación de la galería, los años de lucha por un lugar en el mercado del arte, el desarrollo gradual del negocio. «Esta galería es el trabajo de mi vida», dice con voz temblorosa y emoción contenida. «No solo he invertido dinero y trabajo en ella, sino también mi alma. Y no dejaré que destruyan lo que he pasado 15 años construyendo». El cuarto día de las vistas judiciales se respiraba un ambiente opresivo en la sala. Las pesadas cortinas de las altas ventanas dejaban entrar la tenue luz de la mañana otoñal, creando extrañas sombras en los rostros de los presentes. Paola Grimaldi fue la última en entrar, con una voluminosa carpeta de documentos que ni siquiera la Leticia conocía. «Señoría», la voz de la abogada sonaba segura, resonando en las paredes de mármol del antiguo juzgado. «La defensa tiene nuevas pruebas que cambian por completo el panorama de este caso». Flavia permaneció inmóvil, pero sus dedos apretados en los reposabrazos de la silla se pusieron blancos de tensión. Era como si sintiera que se acercaba una tormenta dispuesta a hacer añicos su mundo de mentiras cuidadosamente construido. «En el curso de nuestra investigación», continuó Paola, exponiendo los documentos ante el juez, «hemos descubierto hechos que ponen en duda no solo las pretensiones de la demandante, sino su propia identidad». Se oyó un murmullo en la sala. La Leticia notó que Enzo, sentado al otro lado del pasillo, se estremecía. Su rostro expresaba la confusión de un hombre que empieza a darse cuenta de la magnitud de su propio error. Paola sacó el primer documento, una carpeta desgastada con el logotipo del Departamento de Policía de Verona. «Señora Castelli, ¿o puedo llamarla por su verdadero nombre, Carla Bertolucci?» Flavia se enderezó bruscamente. Su rostro, por lo general impecablemente controlado, se contorsionó con una mueca de miedo. «¡Protesto! ¡Esto es irrelevante!» «Lo es, señoría». Paola se volvió hacia el juez. «Tenemos ante nosotros a una estafadora profesional que ha cambiado varias veces de nombre y ha creado situaciones similares en distintas ciudades de Italia». El juez Aldini examinó los documentos. Su rostro arrugado se volvía cada vez más sombrío a medida que leía. «Continúa», asintió a Paola. «Hace 3 años, en Verona, una tal Carla Bertolucci aceptó un trabajo en la tienda de antigüedades del señor Rizzo. 6 meses después, sedujo a su hijo y luego presentó una demanda para reclamar una parte del negocio. Un anciano entró en el vestíbulo apoyándose en un bastón. Su traje, antaño elegante, colgaba sobre su cuerpo demacrado, y en sus ojos había un dolor ineludible. «Es ella», señaló a Flavia con una mano temblorosa.
Destruyó a mi familia, provocó un infarto a mi mujer, me robó a mi hijo. Flavia se levantó de un salto. «Está mintiendo. Nunca he estado en Verona». «Siéntese, señora», dijo el juez con severidad, «o haré que la expulsen de la sala». Paola siguió sacando sus papeles. Después de Verona se pierde el rastro de Carla Bertolucci, pero en Padua aparece Elena Moretti, acepta un trabajo en una galería de arte, seduce al dueño. En Bolonia se presentó como Laura Santi. Subió al estrado un nuevo testigo, una elegante mujer de mediana edad. Trabajó en nuestro restaurante, se congració con mi marido y luego intentó demandarnos por parte del negocio. Cada nuevo testimonio era un golpe para la fachada cuidadosamente construida. Flavia se sentó con la cabeza gacha mientras su abogado intentaba sin éxito anular el testimonio. «Todos los diplomas son falsos». Paola extendió los documentos ante el juez. «La universidad confirmó que tal alumna nunca estudió con ellos. Las cartas de recomendación de las galerías de Milán son falsas. Esas galerías estaban cerradas por reformas en las fechas en cuestión». Enzo se sentó con las manos cubriéndose la cara. Cada palabra le golpeaba, haciendo añicos las ilusiones de los últimos años. Ottavio Bianchini, su padre, abandonó la sala, incapaz de escuchar la verdad sobre la mujer a la que tanto había ensalzado. «Rastreamos su trayectoria», continuó Paola. «Un orfanato en Nápoles, pequeños robos, sus primeras estafas. Perfeccionó sus habilidades a lo largo de los años, eligiendo familias adineradas con problemas sentimentales». Letizia escuchó, sintiéndose extrañamente entumecida. La mujer que había arruinado su vida parecía ser una cazadora profesional de la felicidad ajena. Cada movimiento que hacía, cada palabra que pronunciaba, formaba parte de un elaborado plan. «Señoría», Paola sacó el último documento. «Tenemos un informe grafológico forense. Todas las firmas de los documentos que supuestamente atestiguan la contribución de la señora Castelli al desarrollo de la galería han sido falsificadas». Flavia levantó por fin la cabeza. No había remordimiento en sus ojos, solo el frío cálculo de un depredador acorralado. «No puedes demostrar nada», apretó los dientes. «Ya lo hemos hecho», respondió Paola con calma. «La policía de Verona ha reabierto el caso de fraude. Están esperando el final de este juicio». Un pesado silencio flotaba en la sala. El abogado de Flavia cuchicheaba tenso sobre algo con su cliente. Finalmente se levantó. «Señoría, a la vista de las nuevas circunstancias, mi cliente retira la demanda». El juez Aldini asintió. «Se desestima la demanda. Además, remito el expediente al fiscal para que inicie un procedimiento penal por estafa». Flavia se levantó y, sin mirar a nadie, se dirigió a la salida. 2 policías ya la esperaban en la puerta. Letizia sintió que Gustavo le apretaba la mano. «Todo ha terminado», susurró el viejo amigo. «Se ha hecho justicia». ¿Pero era una victoria? Su matrimonio estaba arruinado, la reputación de la galería dañada, y, lo que era más importante, su capacidad para confiar en la gente había desaparecido. Letizia vio cómo la policía se llevaba a Flavia y se preguntó cuántas mujeres depredadoras más irían tras la fortuna de otras personas. Después del juicio, la vida en la galería cambió irreversiblemente. Letizia acudía a trabajar por la mañana temprano, cuando las calles de Castelfranco aún dormían, cubiertas por la bruma previa al amanecer. Permanecía largos ratos delante de los cuadros, intentando encontrar en ellos el consuelo del pasado, pero el arte ya no le proporcionaba alegría. Los clientes se marchaban uno a uno. El escándalo en una pequeña ciudad no podía silenciarse. La historia del fraude, haciéndose pasar por historiador del arte, recorrió toda la zona. Algunos artistas se negaron a cooperar, temiendo por su reputación. Signora Bianchini, una joven empleada, frotaba nerviosamente una carpeta. Otros 3 coleccionistas han cancelado contratos preliminares. Exigen que se les devuelvan los anticipos. La Letizia asintió en silencio. Las pérdidas financieras eran cada vez más palpables. El banco insinuaba renegociar las condiciones del préstamo. Los proveedores exigían anticipos. Gustavo pasaba por allí todos los días, intentando ayudar a su amigo. Traía pastas frescas de su pastelería favorita, preparaba café, le contaba las noticias de la ciudad, pero ni siquiera su amabilidad podía curar la profunda herida de la traición. «Tienes que seguir adelante», me decía el viejo anticuario. «Eres fuerte, lo superarás».
Pero ¿cómo seguir adelante cuando cada rincón de la galería le recordaba el pasado? Aquí Enzo la había besado por primera vez. Aquí habían soñado con el futuro. Aquí habían hecho planes. Ahora esos recuerdos estaban envenenados por la presencia de Flavia. El personal cuchicheaba por los rincones. Muchos estaban buscando nuevos trabajos, sintiendo el colapso inminente. Algunos culpaban abiertamente a Leticia de lo ocurrido. Si hubiera estado más atenta a su marido, no habría pasado nada. Ottavio Bianchini, deshonrado por haber apoyado a un estafador, vendió su casa y se fue con sus parientes del norte. Su carta de despedida, llena de amargos reproches, Leticia la quemó sin leerla. Enzo apareció en la galería una semana después del juicio. Parecía envejecido, demacrado. «Hablemos», pidió. «Tengo que explicarte...» «No hay nada que explicar». Leticia ni siquiera se volvió hacia él. «Vete ya». Pero no se fue. Se quedó allí, arrastrando los pies como un colegial maleducado. «Fui un tonto», le tembló la voz. «Dejé que me engañara. No solo a ti mismo». Leticia por fin le miró a los ojos. «Traicionaste todo lo que pasamos 15 años construyendo. Traicionaste nuestro amor, nuestra causa, nuestros sueños». Enzo intentó cogerle la mano, pero ella retrocedió. «Puedo arreglarlo», había un tono suplicante en su voz. «Empezaremos de nuevo». «Es demasiado tarde». Leticia se volvió hacia la ventana. «Es demasiado tarde». Se marchó, dejando atrás el pesado olor de la colonia familiar y la amargura de las esperanzas incumplidas. La Leticia permaneció largo rato junto a la ventana, viéndole caminar por la estrecha calle, encorvada bajo el peso de la culpa. Adeline Ferri había organizado una especie de grupo de apoyo entre sus vecinas. Las mujeres pasaban por la galería, compraban postales y reproducciones, traían productos caseros. Pero sus miradas compasivas y sus palabras de consuelo no hacían más que agravar el dolor. «Aún eres joven», decía Adelina. «Encontrarás un buen hombre». Pero Leticia no quería buscar a nadie. Su corazón se había convertido en un desierto donde ya no crecían las flores de la confianza y el amor. El trabajo se convirtió en su única salvación. Pasaba días y noches en la galería, revisando documentos, haciendo planes para salvar el negocio, intentando encontrar una salida a la crisis financiera. El banco le avisó de que el tipo de interés de su préstamo había aumentado. Leticia se pasó la noche contando y recalculando las cifras, pero éstas mostraban obstinadamente una cosa: la galería se estaba muriendo lentamente. «¿Quizá deberíamos vender?», sugirió Gustavo con cautela. «Empezar algo nuevo, en otro sitio. Pero ¿cómo se vende un sueño? ¿Cómo renunciar al trabajo de toda una vida?». Leticia recordaba cada cuadro, cada exposición, cada artista. La galería era su hijo, su amor, su destino. La sala estaba abarrotada aquel día. Nadie quería perderse la última sesión del caso que había sacudido la tranquila ciudad. La Leticia estaba sentada, con el expediente entre las manos. Esta vez no solo se decidía el destino de la galería, sino también la causa penal de Flavia. La acusada tenía otro aspecto. La ropa de la cárcel y la falta de maquillaje habían borrado la pátina de sofisticación. Ahora era la verdadera Carla Bertolucci, una estafadora con una larga lista de delitos. «Pónganse de pie, el tribunal entra en sesión». La voz del alguacil resonó en la sala. El juez Aldini tomó asiento y miró atentamente a los presentes. El fiscal comenzó enumerando todos los delitos de Flavia Carla. La lista era impresionante: fraude, falsificación, usurpación de identidad. En todas las ciudades había seguido el mismo patrón, dejando tras de sí familias arruinadas y negocios arruinados. «Señoría», la voz del fiscal sonó con justa ira, «lo que tenemos ante nosotros no es solo una estafadora, sino una depredadora calculadora. Ha pasado años perfeccionando sus habilidades, eligiendo víctimas y destruyendo metódicamente sus vidas». Flavia se quedó inmóvil, con la mirada fija en un punto. Solo sus dedos frotando nerviosamente el borde de la mesa delataban su excitación. Testigos de distintas ciudades contaron historias similares. En todas partes aparecía como una salvadora, una especialista con talento, dispuesta a ayudar en el desarrollo del negocio. Encandilaba a los propietarios o a sus seres queridos, se ganaba su confianza y luego atacaba. «En Verona le dio un infarto a mi mujer», dice el señor Rizzo con voz temblorosa y emoción contenida. «Y luego trajo una factura por daños morales». Leticia escuchó los testimonios, sintiendo un extraño entumecimiento.
La historia de cada víctima resonaba en su corazón con el dolor del reconocimiento. Las mismas técnicas, las mismas palabras, el mismo hábil juego con la debilidad humana. Enzo fue el último en declarar. Parecía 10 años mayor cuando subió al estrado. Estaba ciego, dijo con voz apagada. Ella jugó hábilmente con mi vanidad, con los problemas de mi familia. Dejé que destruyera todo lo que estábamos construyendo con Leticia. Flavia mostró emoción por primera vez en la sesión. Sus labios se curvaron en una sonrisa despectiva. El abogado de la acusada intentó basar su defensa en el trauma psicológico de su infancia. La historia del orfanato, la crueldad de los cuidadores, la lucha por la supervivencia, todo debía evocar la simpatía del jurado. Pero el siguiente testigo echó por tierra esta línea de defensa. Una antigua cuidadora del orfanato habló de la pequeña Carla, una niña manipuladora y astuta que ya entonces sabía cómo utilizar a otros niños para sus propios fines. No es una víctima de las circunstancias, concluyó la mujer. Tomó la decisión consciente de convertirse en una depredadora. El debate de las partes duró varias horas. El fiscal pidió la pena máxima, dada la reincidencia y la gravedad del impacto en las víctimas. Flavia tuvo la última palabra. Se levantó, miró a la sala y solo dijo una frase. «Sois todos unos hipócritas como yo». El juez se retiró para dictar sentencia. La Leticia se miró las manos, que aún guardaban el recuerdo de los cuadros colgados en la galería. ¿Cuántos cuadros habían pasado por aquellos dedos? ¿Cuántas esperanzas se asociaban a cada exposición? «En nombre de la ley». La voz del juez la devolvió a la realidad. La acusada Carla Bertolucci es declarada culpable de fraude a gran escala, falsificación y usurpación de identidad. La sentencia fue dura. 8 años de cárcel con confiscación de bienes. Flavia fue conducida escoltada. Caminaba con la cabeza alta, sin mirar a nadie. Leticia recogió lentamente los documentos. Se había hecho justicia, pero ¿por qué sentía el alma tan vacía? Se acabó. Paola Grimaldi le puso una mano en el hombro. Ahora hay que pensar en el futuro. ¿Pero qué futuro le esperaba? La galería estaba arruinada, el matrimonio destruido, su confianza en la gente destrozada. La victoria fue amarga. Habían pasado 6 meses desde la sentencia de Flavia. El invierno envolvió Castelfranco en una niebla gris, convirtiendo las antiguas calles en un laberinto fantasmal. Leticia estaba de pie junto a la ventana de la galería, observando a los pocos transeúntes que corrían para escapar del viento helado. La decisión no le había resultado fácil. Llevaba meses intentando salvar la galería, invirtiendo sus últimos ahorros, trabajando sin descanso. Pero las deudas aumentaban, los clientes no volvían y el banco insistía cada vez más en sus exigencias. «Señora Bianchini», el joven empleado del banco frotaba nerviosamente una carpeta. «Nos vemos obligados a insistir en la devolución inmediata del préstamo. De lo contrario...». Ella sabía lo que vendría después. Confiscación de la propiedad, venta en subasta, ruina total. Una historia que había comenzado 15 años atrás con sueños y amor, estaba terminando en la oficina del síndico de la quiebra. Gustavo intentó ayudar, ofreciéndose a pedir dinero prestado, a buscar nuevos inversores. Pero Leticia se negó. No podía dejar que un amigo arriesgara sus ahorros por un negocio moribundo. «A veces hay que dejarse llevar», le dijo el viejo anticuario, pasándole el brazo por los hombros. «Para empezar algo nuevo. Pero ¿cómo dejar ir una parte de tu alma?» Cada cuadro de las paredes de la galería guardaba una historia. Los primeros éxitos, la alegría del descubrimiento, los encuentros con artistas. Ahora todo se iba a vender en una subasta. Enzo apareció de la nada mientras ella ordenaba los archivos. «Puedo ayudar», dijo, cambiando de un pie a otro. «Tengo algunos ahorros». «Vete». Su voz sonaba cansada. «Vete de una vez». Se quedó parado otro momento, como si quisiera añadir algo, pero luego se dio la vuelta en silencio y se alejó. El ligero aroma de su colonia permaneció en el aire. Un último recuerdo del pasado. Adeline Ferry había reunido a sus vecinos, sugiriendo una recaudación de fondos para salvar la galería. «No debemos permitir que nuestra joya perezca», instó. Pero la Leticia también rechazó esta ayuda. El orgullo era lo único que le quedaba, y no estaba dispuesta a aceptar limosnas. La venta duró una semana. Los coleccionistas se agolpaban como cuervos, presintiendo la oportunidad de comprar cuadros por casi nada.
Cada trato era como una puñalada en el corazón. El 20% del valor real, susurraba Gustavo mientras observaba la puja. Te están robando. Pero no había elección. El banco exigía el pago inmediato de la deuda, los proveedores amenazaban con demandar, los empleados esperaban el pago de los salarios atrasados. El último en venderse fue el cuadro que lo había empezado todo, un paisaje del siglo XIX de un artista desconocido. Leticia recordó cómo ella y Enzo lo habían comprado en el rastro, soñando con tener su propia galería. ¡Vendido! El golpe del martillo puso fin a la historia de la Galería Bianchini. Al anochecer, cerrando las puertas por última vez, Leticia permaneció largo rato en la sala vacía. Las paredes, desprovistas de cuadros, parecían desnudas e indefensas. En algún rincón yacía la etiqueta olvidada de un cuadro, el último rastro de 15 años de vida. Gustavo la esperaba en la calle. «Vamos a mi casa», le propuso. «No deberías estar sola». Pero ella negó con la cabeza. Necesitaba estar a solas con el vacío que llenaba su corazón. En casa, Leticia sacó viejas fotografías, la inauguración de la galería, la primera exposición, las caras felices de amigos y colegas. En algún lugar entre ellas había una foto de Flavia, una depredadora sonriente entre víctimas desprevenidas. Por la mañana llegó una carta de Enzo. Se disculpaba, ofrecía empezar de nuevo, juraba su amor. Leticia tiró el sobre a la chimenea sin leerlo. La ciudad tenía vida propia. Pronto abrió una tienda de moda en el lugar de la galería. Los transeúntes se detenían en el escaparate, mirando la ropa cara, ajenos a los cuadros que antaño habían adornado aquellas paredes.